Bienvenido a Coachando Ando, espacio de crecimiento en el que de la mano de diferentes especialistas conoceremos múltiples puntos de vista de temas como liderazgo, autoimagen, relaciones personales, etc. Sin más, te dejo con nuestra anfitriona, la coach Erika González. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Te damos la bienvenida otra vez a otro programa, a otra sección, otra nueva invitado de Coachando Ando. Estoy muy feliz de recibirte, de que me permitas compartirte hoy junto con mi maravillosa invitada este tema tan bonito que es paternidad o maternidad libre de gritos. Me encantó este tema cuando lo platicamos, pero pues antes de continuar te quiero hablar un poquito de mi invitada y quiero decirte que me emociona mucho tenerla en este espacio. Ella es Samantha Barocio, ella es licenciada en psicología. Te voy a leer un poquito de su semblanza. Ella es licenciada en psicología dentro del programa de alta exigencia académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y se tituló con mención honorífica. Ella estudió la maestría de ciencias aplicadas de mindfulness en la Universidad Tecnológica de Latinoamérica y se tituló con excelencia académica. Cuenta con una certificación para trabajar con instituciones educativas. Ella es capacitadora externa de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social y certificaciones de desarrollo personal e inteligencia emocional. Es líder certificada de Scream Free por parte de Scream Free Institute Inc. en Atlanta, Georgia, y es facilitadora certificada de Mytocell Process por parte de dime por favor cómo se pronuncia, Sam. Applied Behavioral Technologies. Gracias, en Nueva York. Y bueno, ella cuenta con más de 15 años de experiencia, ha diseñado y ha impartido capacitaciones. Ella también colabora en diversas instituciones educativas públicas, pero también privadas, para desarrollar especializaciones en temas de educación sin violencia, disciplina y límites, inteligencia emocional y comunicación. Ella tiene un currículum súper amplio. Podría estar aquí muchísimo tiempo contándote todo lo que ella hace, pero te quiero hablar un poquito más de la persona. Yo tuve el honor de que fuera mi maestra en la certificación internacional de programación neurolingüística. Tuve el honor de estar bajo su tutela durante prácticamente un año, lo cual fue maravilloso aprender de ella, de su humanidad, de su risa, de su paciencia, porque mira que la estiramos y más que nada por eso hoy me siento muy honrada de recibirte, Sam. Muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio. Mil gracias a ti por invitarme. Estoy feliz de estar aquí y colaborar contigo. Me encanta. Oye, Sam, fíjate que sí, me encanta leer tu currículum, me encanta compartir. No me queda la menor duda por qué fuiste con mención honorífica, porque sé que eres una mujer súper dedicada y comprometida, cosa que admiro mucho de ti. Pero me gusta también conocer esta parte humana de mis invitados. Entonces, hoy te tengo unas preguntas que quisiera que me contestes así con tu corazón. Okay. ¿En qué color piensas cuando piensas en ti? Morado. Morado. El poder el color de la transmutación. Uh-huh. ¿Con qué animal te identificas? Gato. ¡Ay, tenemos el mismo animal! ¿Cuál es tu juguete favorito? Mi juguete favorito. Uh-huh. La pelota de voleibol, ¿cuenta? Como pues juguete. Sí, con eso te diviertes, claro. Okay. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Siempre he luchado decidir entre dos. Uno, poder leer la mente y poder teletransportarme. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? El mole rojo. ¿Este mole poblano?
Sí. Para quien nos vea fuera de México, tenemos, pues, es como una salsita de muchos chiles, que puede ser picoso o no, y que generalmente se come con pollo y arroz. Sí, Y es pero una la comida mezcla, lo deliciosa. importante de la mezcla es que mezclan el chile con chocolate. Con chocolate. Y aparte se come así con las tortillitas a mano. Muy delicioso. Una exquisitez. Sí, cómo no. Oye, Sam, si el dinero no fuera un tema, que no tuvieras que ocuparte de esto, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que seguiría haciendo lo mismo porque lo amo, es una pasión. A lo mejor adicionalmente, pues ayudaría a los rescatistas de animales. Apoyaría a los lugares que rescatan animalitos. Me encantaría eso. Qué padre, qué padre. Y qué bonito escucharte porque justo cuando las personas que nos dedicamos a ser acompañantes, a ser facilitadores de crecimiento personal, no sé si te pasó a ti, pero yo muchas veces lo he hecho sin que me paguen, Sí, por el amor, muchas veces. ¿no? Por el amor Sí, sí. a compartir, a apoyar, a cuidar. Entonces, eso me dice que estás en tu misión de vida, por lo cual te Sí. felicito. Gracias. Muchas gracias, Sam, por dejarnos conectar un poquito contigo de tu personalidad, porque a veces pasa que los que estamos de este lado y no, los que están del otro lado y nos ven, ¿no? Los que estamos de este lado, pues es como que no se alcanza siempre a percibir ciertos detalles, ¿no? Por eso me gusta conectar a través de estas preguntas con todos mis invitados para que pues también nos conozcan un poquito más allá de lo profesional, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia porque además se me queman las habas, como decíamos aquí. Maternidad libre de gritos. Guau, pero fíjate que me llamó algo muchísimo la atención. Antes solamente era maternidad y tú incluyes ma. Cuéntanos un poquito de esto, Sam. Fíjate que yo tengo ya 15 años dedicada a esto. En el 2006 conocí esta propuesta y empecé inicialmente trabajando con madres de familia. Eran normalmente las mujeres quienes me buscaban para tomar mis talleres porque siempre estaban con esta idea de ser mejores mamás y tener más herramientas, estrategias, todo. Y de repente con el tiempo empezaron pues yo siempre quise como integrar, tráiganse a sus esposos, ¿no? Tráiganse a los papás también, esto también a ellos les sirve para que todos estén en el mismo canal. Y la verdad es que no todo el mundo respondió a ese llamado. Pedí yo, es más, hasta les decía, si se los traen no les cobro, con tal de que vinieran, ¿no? Y ni aún así. Y entonces, cuando vi que esto y que mi público principalmente eran mujeres, pues entonces empecé a promover mi trabajo como maternidad libre de gritos. Y cuando hago eso, empiezan a llegar los señores. Entonces empiezan así, oye, mi esposo lo quiere tomar conmigo, puede, claro, tráetelo, ¿no? O los mismos señores me empezaban a contactar, oiga, licenciada, que esto, lo otro, que va más allá. Y entonces ellos eran los que se inscribían y jalaban a la esposa, ¿no? Y entonces me encantó esa parte. Y entonces cada vez empecé a tener más parejas, ¿no? Más papás solos. Entonces dije, esto lo tengo que seguir promoviendo porque eso es lo que me interesa, que las familias completas tengan esta información. Entonces, por eso empecé a promoverlo como maternidad libre de gritos. Y ahorita en este momento te puedo decir que cada día más se involucran más padres de familia y eso me encanta porque estamos cambiando el chip de que la responsabilidad no solo es de las mujeres, ¿no? Y de que ellos también pueden educar. Y deben. Claro. Fíjate que ahorita estoy preparando un taller para adolescentes de liderazgo y es bien curioso. Los papás son los que más están inscribiendo a los chavos, más que las mamás. Y ahorita me acaba de caer la cosa está cambiando. Yo te diría que a partir de 2 a 3 años atrás empezaron a escribirme los señores y empezaron a llegar más papás. He tenido grupos que tengo la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y eso es extraordinario porque normalmente tengo, no sé,
por decir un número, ¿no? 14 mujeres y un señor. y ahora cada vez está más pareja la cosa y a mí eso me encanta, me encanta. Claro. Y cuéntanos un poquito de este programa, Sam. ¿De qué aborda? Digo, creo que dentro del título dice mucho. Sin embargo, a veces no se limita solo a esto. En mi experiencia como facilitadora, ofrecemos un producto, pero viene mucho más. Sí, claro. Que esto. Entonces, me gustaría que nos platiques un poquito más a fondo qué es lo que se trata, de qué se trata, qué es lo que, cómo va a impactar a los padres, las familias, ¿no? Porque creo que este trabajo impacta a toda la familia, no solamente a los papás. Sí. Mira, me gustaría comenzar contándote cómo fue que yo conocí esta información. Yo tenía ya pues mucho tiempo trabajando en temas de escuela para padres, ¿no? Impartiendo conferencias y talleres sobre disciplina y límites, comunicación, todos estos temas, ¿no? Y de repente yo me daba cuenta que había papás que sí les funcionaban las estrategias y a otros no, y a unos días sí y otros días no, y yo decía, algo me está faltando, o sea, ¿qué más le tengo que dar a los papás para que realmente esto funcione todo el tiempo, ¿no? O sea, que no sea una cuestión así medio azarosa. Y andaba yo, me encanta leer, entonces me compré un montón de libros y empecé a investigar a ver quién más sabía un poquito de esto. Y en un viaje que tuve, ya sabes cómo son estas diosidencias, ¿no? En un viaje me toca hacer escala en un aeropuerto y tenía yo que hacer una escala como de 7 horas. Dije, ¿qué voy a hacer 7 horas? Dije, pues leer. Y no había tienda de libros, solamente había un puestito así como de revistas y así. Y en ese puesto me voy encontrando con este libro, obviamente la versión en inglés, porque estaba yo en Texas. Y cuando lo empiezo a hojear, dije, esto es, ¿no? O sea, esto es lo que me estaba faltando. Y me di cuenta que lo que estaba faltando, el elemento que me estaba faltando darle a los papás es el tema de la gestión emocional. Porque todos los libros que nos encontramos allá afuera con respecto a la educación de los hijos hablan de, sí, ponle límites y que no te tomen la medida y sé firme y sé no sé qué y sé no sé qué, pero nadie te dice qué hago con mis emociones. Nadie te dice qué hago con mi enojo, qué hago con mi frustración, qué hago con mi cansancio, qué hago con mis ganas de zarandear a mi hijo, qué hago con mis ganas de regalarlo, ¿no? O sea, ¿qué hago con la emoción? Y entonces me di cuenta que eso era lo que les estaba faltando, que las veces en las que las estrategias le funcionaban a mis alumnos, a mis pacientes en ese entonces, era porque estaban tranquilos, estaban calmados y podían poner límites de una manera amable y firme. Y las veces en las que no les funcionaban era porque ellos perdían el control emocional, gritaban. Siempre les digo que se ponen como locos histéricos, ¿no? Nos ponemos como locos histéricos cuando perdemos el control. Y entonces, al perder el control, dejan de educar como quieren educar. Y en vez de educar, pues en realidad generan ahí un círculo de violencia o un círculo vicioso que no los lleva a ningún lado. Y por supuesto que mientras estamos bajo control, pues no podemos utilizar correctamente nuestros recursos cognitivos. Entonces, manejamos pésimo las situaciones y obviamente pues decimos cosas que no queremos decir o hacemos cosas que no queremos hacer. Entonces de eso se trata este libro. Es el primer libro que yo conozco que se dedica a abordar las emociones del adulto mientras educa a sus hijos. Entonces eso fue lo que a mí me pareció tan valioso, tan interesante. Y hay una parte bien importante que es lo que van a encontrar en este modelo. El autor, se llama Hal Rohn, que él fue mi maestro, él dice, lo que tenemos que entender es que no solamente gritamos levantando la voz, hay muchas formas de gritar. Y él hace un listado de todas las formas en las que gritamos, es decir, todas las acciones que llevamos a cabo, que en el fondo traen atrás una carga emocional de frustración, de cansancio, de impotencia, de desesperación, y que terminamos volcándolas en los hijos. Y entonces esta propuesta lo que busca es, primero, que los padres de familia identifiquen de qué manera están gritando, cuáles son las formas de gritar, cómo grito yo, y entonces abordamos esta parte de cómo puedo aprender a desarrollar estas habilidades de gestión emocional.
Claro, fíjate que ahorita que me platicas se me vienen muchas cosas y se me vienen como madre, porque yo soy madre de dos adolescentes que les digo, a veces les quiero dar sus 3 vueltecitas, pero al pescuezo, ¿no? Porque claro que a veces como tú dices, no trabajamos en estas emociones, hablas del control y como profesionales sabemos que digo, control es una palabra que usamos coloquialmente, aunque en realidad lo que hacemos es gestionar las emociones, ¿no? Porque me viene a la mente, Sam, esta frase que siempre decimos, que los hijos no vienen con manual, ¿no? Y que entonces nos entregan a una criaturita cuando, digo, los que somos, cuando somos padres primerizos, por ejemplo, que nos entregan una criaturita que pues, y luego, ¿no? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago? Pero justo, ¿qué hago con mis emociones? ¿No? ¿Cómo, cómo trabajo primero en mí? Porque una de las primicias de crecimiento personal y de supervivencia es primero me salvo yo para poder salvar al otro, ¿no? Claro. Y estoy entendiendo que tu programa está basado en eso, ¿no? O sea, primero como padre, me entiendo yo, me acepto yo y después ya veo qué hago con las criaturas, ¿no? Sí, es que fíjate que es justo eso. Los papás cuando llegan a mis talleres, yo imparto un taller sobre este tema precisamente que dura 4 meses porque es un proceso de desarrollo personal. Claro. Entonces cuando llegan les decís, pero ¿cómo le hago para que ya no lloren, para que me obedezcan, para que esto y que les digo? A ver, espérate, ¿no? Primero vamos contigo, ¿no? Primero vamos a ver qué hacemos contigo, vamos a analizar cómo estás, ¿no? Cómo estás en todas las áreas de tu vida, cómo te sientes, cómo estás de cansado, ¿no? ¿Qué tan bueno eres para gestionar las emociones? O sea, primero vamos a enseñarte a ti que puedes educar sin levantar la voz, que puedes educar sin gritar de todas las diferentes formas que hay de gritar, que puedes educar desde un lugar de calma y tranquilidad. Y ya que hayamos trabajado contigo y ya que hayas entendido esa parte, entonces ahora sí empezamos a pensar en tus hijos, ¿no? En cómo puedes, ¿no?, manejar las diferentes situaciones que se presenten en casa desde ese lugar de tranquilidad, pero tenemos que partir del trabajo interior del adulto para entonces ahora sí mirar al otro y decir, ok, ya me encargué de mí, entonces ahora sí, ¿qué hago con el otro? ¿No? Claro, oye, pero hay un fenómeno que al menos yo en mis talleres observo, que vienen justamente como con mucha ansiedad de ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo me siento? Y digo, creo que todos los que nos dedicamos a esto podemos percibir parte de esto, pero también pasa un fenómeno. Cuando empiezan, siempre les digo a mis alumnos, cambia tú y tu mundo cambia. Y creo, no sé si te pasa a ti, pero ya vas a la mitad del proceso y dices, ah, caray, pues todavía ni me enseñas esto y ya lo empecé a cambiar, porque yo ya empecé a cambiar. Entonces ya la forma en la que yo me relaciono con mis hijos, ya sean de edad de infante o de adolescencia, incluso adultos, ¿no? Porque no dejamos de ser hijos ni dejamos de ser padres. Ya me doy cuenta que, ah, caray, ya mi mundo empezó a cambiar desde el día 1 que yo estuve aquí en el taller, aunque yo venía con toda esta explosión de emociones que luego no sé ni para dónde irme, y va cambiando. Tú también supongo que experimentas esto con tus alumnos, y lo que me lleva a preguntarte es, casi estoy segura, que no solamente cambian sus relaciones con sus hijos. Entiendo que debería tener otro impacto emocional que también va hacia todo su entorno. ¿Estoy bien? Claro, sí, por supuesto. Es que justo ese es un punto bien importante, ¿no? Porque yo no puedo decir, ay, no, pues es que ya tomé un curso y ya soy libre de gritos con mis hijos, pero a mi pareja le grito horrible, a mis compañeros de trabajo, ¿no? A mis subordinados, o sea, a la persona a la calle, o sea, por ahí no va. Y eso es lo que me encanta de esta propuesta que hace Hal Runkel a través de este libro y la propuesta que yo hago a través del taller, ¿no? O sea, porque en el momento en el que tú trabajas en ti, en trabajar internamente en tu gestión emocional, en tu inteligencia emocional, en mirar hacia adentro, obviamente empiezan a cambiar todas tus relaciones. Yo creo que no, bueno, tú lo sabes, pero la gente que nos está viendo no lo sabe, yo no soy mamá. Entonces mucha gente me ha llegado a cuestionar, bueno, no eres mamá y entonces ¿cómo das cursos para papás? ¿No? Y entonces, sí, pero no soy mamá, pero soy hija, soy hermana, ¿no? Soy compañera, soy tía, soy muchas otras cosas
Y el tema de dejar de gritar aplica para todas nuestras relaciones, no nada más para una sola. No puedo decir, ay, soy libre de gritos con mis hijos, pero al resto de la gente la trato así como con la punta de la chancla. Entonces es una cuestión de trabajar nuestra inteligencia emocional y enfocarla en donde lo quiero enfocar. Y por supuesto, o sea, yo te puedo decir que en mis talleres yo he visto de verdad un desarrollo de mis alumnos impresionante, donde eso que tú dices, ¿no? Tomaron el taller, a mí me llamó mucho la atención. Obviamente cuando lo pienso me hace todo el sentido, pero la primera vez que me lo dijeron, dije, qué cosa tan extraña, ¿no? Me contactó uno, el primer papá varón que tomó mi taller, hace, ¿no? 14 años o no sé, me dijo, Sam, a partir de tomar el taller contigo, el taller para papás, decidí renunciar a mi trabajo e iniciar mi propio negocio. Y entonces, claro. Yo dije, no, y en el momento dije, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver? Y después lo pienso y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, que a partir de todos los cambios que generaron, miraron hacia adentro y se dieron cuenta de lo que estaba faltando en ellos, porque muchas veces la razón por la que los papás gritan tiene más que ver con la frustración que sienten con su propia vida, con que estoy estancado, con que no me gusta mi trabajo, con que tengo problemas de pareja, con que siempre he soñado con tener un negocio y no lo puedo hacer porque he querido viajar. ¿Sí me explico? Tiene más que ver con lo que está pasando adentro del adulto que con lo que está pasando con los hijos. Claro, fíjate que yo espiritualmente tengo un mantra para mí, para mi equipo, ¿no? Y siempre les digo, es que tú eres la fuente de donde brota todo lo que anhelas. Todo lo que tú quieras tener allá afuera, primero tienes que serlo tú, porque además pasa algo, yéndonos a la paternidad, es que nosotros educamos con el ejemplo, no con lo que decimos, ¿no? Alex Rovira, un gran colega, que dice, tiene una frase que me encanta, que dice, ten cuidado con lo que dices porque tus hijos te están viendo, ¿no? O sea, porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo le hablas al otro? ¿Cómo te expresas? Incluso es como, no digas mentiras, pero dile al abonero que no estoy, ¿no? O sea, no somos muchas veces congruentes, y entonces yo lo equiparo con esta onda que tú dices de qué hago con todo lo que yo traigo, estoy frustrado en el trabajo, tal y tal, como con un olla express, ¿no? Como un olla express donde se va juntando toda esta presión, ¿no? La olla de presión, porque no sé si todos lo conocen como olla express en otros lados, pero esta olla de presión donde se va juntando toda esta presión. Y desafortunadamente yo he notado, Sam, no sé si concuerdas conmigo, que el detonante es algo que hacen los hijos. Que hacen, o sea, y que ni siquiera nos hacen a los padres, sino simplemente a lo mejor ya le subió a la televisión o ya tiró el vaso de agua en la mesa o lo que sea, y eso sirve como detonante. Y tristemente quien termina pagando los platos rotos, como decimos aquí, son los hijos. Sí, claro. ¿No? Entonces por eso creo que de ahí viene la importancia de trabajar primero en ti, y ya después ves qué tipo de padre vas a ser y, como dices, ¿no? Qué tipo de pareja, qué tipo de profesional, porque todo se acomoda, ¿no? Todo se vuelve. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, Sam. ¿Solamente los padres pueden venir a tu taller? No. Mira, obviamente trabajo principalmente en este taller, trabajo principalmente con papás, con mamás y papás, pero también vienen abuelos, también vienen tíos. Con decirte, tengo una persona que terminó siendo una amiga muy, muy cercana. Ella vino para entender a sus papás. Claro, me hace todo el sentido, por supuesto. Entonces, digamos, tengo un programa para docentes, ¿no? Para docentes y psicólogos. Es el mismo taller de paternidad libre de gritos, pero enfocado a ellos. Y tengo el programa para papás de niños pequeños, el programa para papás de niños, de hijos adolescentes, por ejemplo. Tengo un programa para matrimonios, ¿no? Matrimonio libre de gritos. Entonces, bueno, realmente cualquier persona que quiera aprender a trabajar en sí misma, pues puede venir. Claro. Oye, Sam, y hablando un poco más en materia,
regálanos algunos tips que podamos darle tips rápidos. Yo sé que el crecimiento, y sé que me vas a decir, Erika, estamos hablando de que tiene que ser un paso a la vez. Sí, Ajá. pero a lo mejor a las personas que nos escuchan hoy, que a lo mejor nunca han tenido un contacto con el crecimiento personal, porque hay muchas, ¿no? Y que a veces, desafortunadamente, por estas creencias colectivas en las que, pues, no vayas a un psicólogo, no vayas con un coach, no vayas con un psiquiatra porque estás loco, ¿no? Cosa que, pues, no es cierto. Fíjate que ya lo he repetido varias veces en mis charlas, que tengo un amigo que un día me dijo algo que me hizo tanto sentido. Dijo, es que irte a revisar emocionalmente debería de ser como la ida al dentista o hacerte los chequeos del corazón cada año, ¿no? O sea, tendríamos que ir cada año con un profesional a revisarnos emocionalmente, ¿no? A revisarnos internamente. Y eso me encantó y me lo quedé con todo el agradecimiento, porque dije, gracias por esto, porque tiene toda la razón, ¿no? Sí, claro. Y entonces me gustaría contarles un poquito a la gente que nunca ha tenido contacto, ¿qué regalo les puedes dar? ¿No? ¿Qué tips como para empezar? Porque tristemente a veces da miedo, ¿no? Da miedo, tienes muchas preguntas, y cómo voy a ir y qué van a decir que estoy en un taller de coaching o de psicología, porque pues sí, todavía estamos un poco en pañales en ese sentido. Entonces, ¿qué les puedes decir a ellos? Mira, yo creo que en términos de tips o en términos de sugerencias, creo yo que la primera sugerencia va en función de esta idea con la que crecimos en términos de qué es ser papá o qué es ser mamá, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que una buena mamá o un buen papá se sacrifica, se quita la comida de la boca para dársela a sus hijos, ¿no? Esta idea como de sacrificio. Y esa idea, traer ese paradigma acá en la cabeza, ha llevado a demasiados papás al cansancio, a la frustración, a abandonar sus sueños, a abandonar sus metas personales, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es, cuiden de ustedes, ¿no? O sea, cuida de ti, porque para poder, si tú vas a querer estar disponible y en buenas condiciones para cuidar de tus hijos, primero tienes que estar bien tú. Entonces, les doy siempre un ejemplo, ¿no? El clásico de, ok, ¿qué le preparas de desayunar a tu hijo todos los días? ¿O lo mandas sin desayunar a la escuela? No, ¿cómo crees? No, le preparo su huevito, su frutita, su leche, su esto, su lo otro, ¿no? ¿Y tú qué desayunas? Un café, ¿no? Una mamá en alguna conferencia me dijo, yo sí me salgo con jugos. Le digo, ¿qué jugos? Gástricos, me decía, ¿no? Entonces, a ver, o sea, así como le preparas un desayuno balanceado a tus hijos, también prepáratelo tú. En todo caso, sería hasta más importante que salgas tú bien desayunado, porque tú tienes que cuidar de ellos, ¿no? Si tú no cuidas de ti, como decíamos hace rato, si tú no te haces un chequeo médico anual, si tú no estás cuidando tu estrés, si tú no cuidas tu salud emocional, ¿cómo se supone que vas a cuidar a otros? No puedes cuidar de nadie si no cuidas primero de ti. Entonces, el primer tip sería eso, ¿no? Elimina la palabra sacrificio de tu idea de educar a los hijos o de criar a los hijos, y date cuenta que necesitan un papá, una mamá entera, ¿no? Mientras más feliz, más realizado, más contento seas, mejor papá y mejor mamá vas a poder ser. Claro. Ese sería como mi primer tip. Otro tip que les puedo dar es conocerse. Digamos, dedicar tiempo a conocerse. ¿A qué me refiero con eso? Prestar atención a qué es lo que pasa dentro de mí cuando me enojo. Parte de aprender a gestionar las emociones tiene que ver con conocerme y darme cuenta cómo es que llego a perder el control, cómo es que llego a enojarme, porque muchos papás me dicen, Samantha, es que yo estaba bien tranquilo y de la nada me puse como histérico. No, espérate, es que no es así, ¿no? O sea, el cuerpo nos va dando señales, el cuerpo nos va diciendo, oye, ya te estás alterando, bájale 4 rayas, ¿no? Cuenta hasta 10, respira profundo, haz algo. Entonces, un factor fundamental de aprender a gestionar las emociones es prestar atención. Es decir, a ver, cuando me enojo yo empiezo a sentir así una punzada en el estómago
y luego siento que se me retuerce la tripa, y luego así como que se me acelera el corazón, se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Aprieto la quijada y grito como histérico. Ah, ok, esos son los pasos. Ok, entonces presta mucha atención, porque además esos pasos siempre son los mismos, siempre suceden en el mismo orden, siempre están ahí para avisar. Entonces, si tú empiezas a prestar atención a eso, la próxima vez que te empieces a alterar te vas a dar cuenta, es decir, ya sentí la punzada en el estómago. Entonces, ahí cuando estás tranquila o tranquilo, puedes empezar a tomar acciones para no llegar al grito y a la histeria galopante, ¿no? Sino cuando apenas me estoy alterando, a llevar a cabo acciones para tranquilizarme y poder abordar la situación con mis hijos de una manera tranquila y relajada. Y claro, les digo yo, presta atención a tus botones y qué te los prende, ¿no? Sí, sí. O sea, yo lo traduzco así, en que Claro. ay, ya sé que, ay, ver que se nubló el día, yo me empezó la tripita, ¿no? Entonces, poner mucha atención en esto en cómo siento, porque además todos tenemos derecho a sentir de la manera que se nos dé la gana, ¿no? Claro. Entonces, sin ningún juicio, decir, ok, esta es la manera en la que yo funciono. Y entonces, ¿cómo puedo irme a otro espacio emocional donde ya sé que viene esto? Entonces ya me empiezo, porque entiendo que gestionar una emoción es mucho más fácil cuando aprendemos estos signos de alerta, cuando nos autoconocemos, que cuando ya explotamos, ¿no? Porque cuando explotamos, les digo yo, ya hacemos una regazón. Sí, claro. Es que acuérdate que parte digamos, al final estamos hablando de inteligencia emocional. Y un elemento fundamental de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Ser capaz de identificar qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, primero es eso, porque muchas veces lo que lleva a muchos padres de familia a gritar es que ni siquiera se han dado cuenta lo cansados que están, lo frustrados que están, ¿no? No se dan cuenta que se trajeron a la casa el estrés de la casa. Pero si yo estoy consciente de eso, entonces yo puedo llevar a cabo acciones, ¿sí? Por darte un ejemplo así muy sencillo, pues si yo ya me di cuenta que traigo todo el estrés del trabajo, ¿no? Y voy a llegar a mi casa y ya sé que en cuanto entre por la puerta van a empezar las quejas, los gritos, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Llego a mi casa y antes de bajarme del coche o antes de entrar por la puerta de mi casa, me tomo 10 minutos para hacer respiraciones profundas, para hacer una meditación súper leve, ¿no? Para estirarme, para sacar el estrés del día. Ese tipo de acciones tan pequeñitas pueden hacer una diferencia en el momento en el que yo cruzo la puerta de mi casa. Pero si no estamos conscientes de ese estrés, de ese cansancio, de esa frustración, de esta preocupación, pues entonces no hacemos nada porque ni siquiera me di cuenta. Y me di cuenta ya que exploté, ya que le dije cosas horribles a mi hijo, ya que le pegué a mi hijo y después viene el arrepentimiento. Y voy y le doy un beso cuando está dormido y te hablo como mamá porque yo lo viví en algún momento como cualquier padre, cualquier madre que pues no somos perfectos, claro. De que cuando ya exploté y ya me viene entonces la calma o el remordimiento o la cruda emocional, donde ahora ya se durmieron y voy y le doy un beso y le pido perdón cuando está dormido y cuando él no se entera. Y yo sé que muchos padres se van a identificar con esto porque como padres nos pasa mucho, ¿no? Hoy yo de título personal te puedo decir, he trabajado mucho en eso. Sin embargo, aún con todo y este conocimiento y todo lo que hay detrás, no dejamos de ser seres humanos que a veces nos salimos de control, ¿no? Y que a veces nos gana la humanidad y que a veces nos gana este cansancio que ¿sabes qué, Sam? Pienso que puede venir mucho de esta trajín tan revolucionado en el que vivimos, que no nos detenemos un poquito, lo que tú dices, a respirar. Porque la diferencia que puede hacer darnos 3 minutos para respirar y regresar a nuestra hora, y entonces sí, a partir de esto que ya dejo yo allá afuera, dejo de ser el conductor enojado porque el que se me atravesó, o dejo de ser el profesional y vengo a ser padre, y vengo a ser pareja, y vengo a ser humano, ¿no? Porque creo que lo primordial sería tener en cuenta que somos seres humanos antes que cualquier otra cosa.
Ujú. Sí, por supuesto. Y sí, como tú bien dices, bueno, aún con todo el entrenamiento, ¿no? Que yo pudiera tener, aún todos los cursos que yo pudiera tomar, pues somos humanos, ¿no? Y en algún momento podemos acabar la posibilidad de que yo me salga de control, pero entonces ya es la excepción y no la regla. Eso es lo que yo busco a través de mis talleres, ¿sí? O sea, que los papás desarrollen suficientes habilidades y suficiente trabajo individual como para que se convierta en eso, en una excepción y no en una regla. Y que cuando ocurre esa excepción y meto la pata, sea yo capaz de ofrecer una disculpa, reparar el daño, ¿no? Y decir con todas, ¿no? Con toda certeza y con toda seguridad que estoy trabajando para que no se repita. Pero Claro. cuando es al revés y es todos los días, ay, perdón, te grité, ay, perdón, te pegué, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón, pero no hay una reparación real de daño y no estoy realmente trabajando en modificar eso, pues ahí es donde se complica la cosa y ahí es donde crecen estos niños con este daño emocional tan grande. Sí, claro. Fíjate que yo tengo un tema que trabajo en mis entrenamientos que se llama ventanas rotas, ¿no? Que justamente comparo las emociones y es una teoría muy famosa además, que la pueden buscar o pueden ir a las redes y ver la plática y lo que sea, donde, donde las emociones se equiparan a una ventana, ¿no? Y cuando la rompemos, entonces todo el mundo creemos emocionalmente, internamente, inconscientemente, creemos que todo el mundo tiene el derecho a venir a maltratarnos, porque si los seres que más queremos o que Claro. naturalmente nos tendrían que querer mucho, cuidar y proteger, que son nuestros padres, nos gritan, entonces pues cualquiera puede venir a hacerlo, pues si ellos nos gritan, entonces ¿qué importa? Se vuelve hasta natural. Es ¿No? que eso es uno de los puntos más importantes que yo hago con mis alumnos, porque yo les digo, ok, el día de hoy tú gritas, tú le gritas a tus hijos o tú le pegas, pero eso se convierte en un patrón y ellos empiezan a entender que eso es normal. Y el día de mañana, claro, ¿quién le va a gritar? ¿Quién le va a pegar? Cuando tú veas a tu hijo adolescente o a tu hija adolescente que el novio o la novia le pega o lo maltrata o le grita, no te va a gustar. Pero es el patrón que tú desarrollaste. Entonces, si nosotros trabajamos en este momento en mejorar esa relación en nuestra propia inteligencia emocional, entonces la idea detrás de esto es que, fíjate, justo, yo no sé si tú ubicas a Álvaro Payamares, que es un psicólogo chileno espectacular que tiene muchos años abogando por la educación sin violencia, y justo esta semana subió a su Instagram una frase que decía, la idea detrás de todo esto es educar a tus hijos de tal manera que cuando les cuentes estas historias de abuso, ¿no?, de maltrato, vean en ellos una locura, que digan, ¿qué? Y no una biografía. Que vean una locura y no una biografía. Qué fuerte. Qué fuerte, pero esa es la idea. Eso es lo que yo le digo a los papás con los que trabajo. La idea es que tú eduques a tus hijos con tanto amor, con tanto respeto, con tanta compasión, con tanta empatía, que el día que alguien allá afuera le venga a gritar o lo venga a maltratar o lo venga a disminuir, ese hijo tuyo puede decirle, a ver, espérate, ¿no? O sea, yo así no juego. O sea, esto no va conmigo. Cuando estés más tranquilo, platicamos. Ni mis papás me gritaban, ¿no? Pero para eso, pues tenemos que trabajar un montón en nosotros, porque además somos una generación que crecimos con la educación completamente opuesta, ¿no? O sea, nuestros papás fueron educados con esta idea de, o sea, la única manera en la que vas a ser personas de bien es con el cinturón, con la chancla, con la nalgada, la cachetada, ¿no? El grito, el esto, el otro. Entonces, obviamente son los papás con los que ahorita estoy trabajando, son papás que fueron educados con la chancla del cinturón, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio radical y ayudarles a entender que no necesito la chancla del cinturón, los golpes y el insulto para hacer personas de bien y para educar correctamente. Claro, claro. Y fíjate que, hablábamos esto de las ventanas rotas, que la importancia de, como padre, Sam, de reconocer que te equivocas y que le puedes ir a explicar a tu hijo y decirle, hijo,
pues me pasó así, me pasó asado, y no explicación, porque a veces yo he escuchado esta parte de que están en contra de a los hijos no somos amigos ni nos explicamos. Sí, está bien, o sea, entiendo esta parte esta línea delgada donde tiene que haber un respeto, donde tiene que haber una autoridad, donde debe haber límites, eso, además concuerdo con ello, yo lo enseño también en mis talleres, pero también hay que entender una parte humana, porque así como tú eres ser humano, tu hijo también es un ser humano, tu padre también es un ser humano, tu pareja es un ser humano, por lo que hablábamos, y hablas y que también siente, ¿no? Y que también hay que repararle la ventana cuando se la rompemos, y que también se vale decirle, oye hijo, la regué, yo me sentía de esta y tal manera, no explicarle, no dar explicaciones, sin embargo sí entrar en esta empatía con ellos, de que ellos puedan entender que igual eres un ser humano y que también te puedes equivocar y que también ellos te pueden enseñar, porque aparte los hijos son los grandes maestros de los padres, ¿no? Entonces esta cosa que tú traes me encanta, pero también me gustaría agregar, Sam, si me lo permites, esto de edúcalo con tal empatía, con tal amor, con tal paciencia, con tal todo, que no parezca una biografía, pero que tampoco sea tu biografía, ¿no? Que también sea una empatía hacia contigo mismo, que sea una empatía, un amor hacia contigo mismo, una paciencia hacia contigo mismo y entender que eres ser humano y que te vas a equivocar. Pero el problema no es eso, el problema es qué vas a hacer con esa equivocación, qué vas a aprender y qué bueno vas a sacar de ahí, ¿no? Entonces creo que ahí estaría el máximo crecimiento, el aceptarnos, ¿no? Como seres humanos, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, por supuesto, es que es fundamental y esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Tenemos que modelar con el ejemplo. Entonces yo también tengo que ser compasivo conmigo mismo, respetuoso conmigo mismo, ¿no? En algún momento leí, hablaban no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero hablaban del tema de la imagen corporal, ¿no? Y de la aceptación y del amor hacia sí mismo. Entonces tú imagínate, o sea, que una niña pequeña, ¿no? O que hasta tu hija adolescente te está observando mientras tú te ves al espejo. Y lo que tú dices cuando te ves al espejo, ay, estás lonja, ay, esta panza, ay, qué mal me veo, de verdad estoy horrenda, las arrugas, las canas, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, ¿qué aprenden ellas? Ellas y ellos, hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿qué aprenden? O sea, este autoodio, ¿no? Esta cero compasión, cero. Fíjate que compartieron un post hace un tiempo, una foto de una mamá y pues una foto donde ella sale así como en una posición medio rara y pues obviamente no es la mejor foto pues que le pudieran haber tomado y ella dice, yo decidí desde hace unos años, dice esta foto me la tomó mi hijo y yo decidí desde hace unos años en no volverme a quejar de una foto. Entonces, aunque me toman las fotos menos favorecedoras, ¿no? En donde no me gusta cómo me veo, cuando mi hijo me la enseña, yo le digo, wow, me amo tanto, me encanto como soy. Dice, ¡qué bonito! Sea como sea la foto, ¿no? Entonces, pues obviamente, un poco lo que decíamos hace rato, no es nada más lo que yo le enseño y tú ámate, tú esto y lo otro, pues también es lo que está viendo en mí, porque eso es lo que va a aprender. Eso es lo que yo estoy modelando. Entonces los hijos terminan aprendiendo más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces por eso es tan importante como papás trabajar en sí mismos, desarrollar, crecer, amarse a sí mismos para que entonces, además de enseñárselo a sus hijos, también lo modelen. Claro. Oye, y fíjate que me hiciste recordar una anécdota. Yo vengo de una familia que mis hijas nacieron con canas, ¿no? O sea, somos todos así súper canosos. Entonces yo ya sabes, la cana y no sé qué, y píntatela y qué te pones, y ¿no? Esta coquetería o vanidad de las mujeres. Y una de mis hijas me dijeron, oye mamá, te verías increíble si te dejas tus canas porque van a aparecer rayitos, van a aparecer luces. Oye, déjate tus canas.
ellas fueron mis grandes maestras a aceptar mis canas, porque me dijo, mamá, es que te ves maravillosa con tus canas, déjatelas. Hoy estoy aprendiendo a vivir con eso, porque es esta lucha donde mi mamá siempre se ha pintado el cabello hasta los 70 y pico años, me sigue pidiendo que le pinte el cabello, que además está bien, ¿no? O sea, vale. Es decisión personal. Pero también está otra parte donde mis hijas me enseñaron a que las canas no eran una condicionante para verme bonita o no, ¿no? Y ese aprendizaje me lo dieron ellos. ¿Y por qué te toco este tema, Sam? Que además lo amé, ¿no? Se los agradecí porque aprendí a amar mis canas, pero a estar atentos de lo que nuestros hijos tienen para enseñarnos, porque ellos nos dan tantas pistas parece muy curioso, para educarlos. ¿No? Un día mi hija me dice, mamá, le digo, oye, mira, hija, y la tarea, ya sabes lo que las mamás hacemos, de cómo vas con la tarea y cómo vas a entregar, y oye, hija, ¿y qué va a pasar con...? No me acuerdo, algo tenía que hacer. Y me dice, mami, se lo dejo a mi yo del futuro. ¿Para qué me preocupo? Todavía no llega a eso. Cuando llegue, lo resuelvo, mamá. Se lo voy a dejar a mi yo del futuro. Me quedo así de... ¿no? O sea, me dio una cubetada de agua tan grande, Sam, que dije, qué sabia es mi hija, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque nosotros como padres estamos, y voy a esto, ¿no? O sea, como padres estamos preocupados de, ¿y qué va a pasar? ¿Y si se tuerce? ¿Y si no sé qué? Pues mejor trabajemos en ellos en el hoy, ¿no? Y ocupémonos de ellos en el hoy para que el mañana no sea no se convierta en una angustia, me parece. ¿no? No se convierte en no quiero decir un problema, porque yo siempre parto de la idea que somos perfectos como somos, ¿no? Estamos en la humanidad aprendiendo, o en nuestra historia aprendiendo, pero esta parte donde preocúpate o ocúpate de tu hoy para que no te tengas que preocupar por el mañana. Uh-huh. Y creo que eso viene mucho a paternidad, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene que ver con aprender a gestionar nuestra ansiedad, porque muchas veces es nuestra ansiedad la que nos lleva a hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Adelantarnos al futuro, resolverles las cosas a los hijos, ¿no? Ceder ante la presión de los hijos cuando lo correcto no es hacerlo, ¿no? Dejarse manipular a lo mejor. O sea, muchas veces las cosas que los papás hacen que terminan no siendo en beneficio de los hijos tiene más que ver con la ansiedad, ¿no? Con que yo estoy ansioso y entonces quiero que haga y quiero y no vaya a hacer que le vaya a salir y esto y lo otro. Y entonces en el permitirnos caer en la ansiedad terminamos pues no llevando a cabo las mejores acciones, ¿no? O sea, ¿cómo va a aprender tu hijo a ser responsable, por decir algo, ¿no? O sea, vamos a suponer que ya se van a la escuela y que que ya se van a subir al cochito y te das cuenta que está olvidando su trabajo, el trabajo que pasó horas haciendo el día anterior. Tu ansiedad es la que te va a decir, recuérdale, dile que no se le olvide el trabajo, ¿no? Pero ¿eso es lo mejor para tu hijo o no es lo mejor? A largo plazo, a mediano plazo. Porque si tú permites que él tome responsabilidad y que cuando llegue a la escuela se dé cuenta que se le olvidó y no se lo vas a llevar, no se le vuelve a olvidar una sola cosa. Estoy de acuerdo. Porque va a vivir la consecuencia de haberlo olvidado. Y eso va a permitir que en el futuro, pues diga, todas mis cosas las voy a poner, no, prevenga, las voy a poner en un lugar, las voy a colocar aquí, las voy a subir al coche desde la noche anterior. Va a tomar responsabilidad. Pero lo que nos lleva a sobreproteger a los hijos, lo que nos lleva a resolverles las cosas, ¿no? A no permitir que desarrollen ciertas habilidades, muchas veces es nuestra ansiedad. Entonces, definitivamente tenemos que aprender a lidiar con ella, a vivir con ella y aprender a hacerla a un lado y decir, esto no me toca. Claro, y un punto más, Sam, del que ahorita escuchándote me pone a pensar. ¿Qué pasa cuando queremos que nuestros hijos llenen nuestras expectativas? Porque lo que no hicimos, queremos que ellos lo hagan, o lo que no nos equivoca, o lo que nosotros nos equivocamos, porque yo escucho mucho, ¿no? Es que no quiero que repita lo que yo hice, yo no quiero que haga lo que yo hice, yo no quiero que se equivoque, yo no quiero.
pero pasa que ellos tienen que vivir su propia experiencia a través de lo que les toque venir a vivir a su experiencia de vida, digo, a lo mejor desde un punto muy espiritual, ¿no? Esta experiencia de vida que les toque aprender, les digo yo, es que todos venimos a aprender ciertas materias. Y cuando como padres les quitamos esta responsabilidad como la que tú dices, por nuestra ansiedad o por nuestra exigencia o por nuestro querer controlar o por el querer, que puede ser, entiendo, Sam, no sé qué opines, que puede ser bajo la mejor, ¿cómo se dice? La mejor, las mejores intenciones, la palabra, ¿no? O sea, yo como padre pues siempre quiero tener las mejores intenciones, pero realmente las mejores intenciones es lo mejor para educar al hijo, ¿no? Sí. Porque si no los dejamos vivir estas consecuencias por el hecho de no quiero que pase lo que yo pasé, entonces no les estamos enseñando el valor de la responsabilidad. ¿Y cómo impacta, Sam? No, hombre, deja el valor de la responsabilidad, no les estamos permitiendo ser ellos mismos, porque estoy demasiado ocupado en convertirlo en una versión miniatura de mi persona, y por ahí no va la cosa. Entonces, por eso es tan importante, aquí con mi visitante, divino. Digamos, ahí es muy importante por eso trabajar en que los papás trabajen en sí mismos, ¿sí? Que trabajen en completar los proyectos que dejaron por ahí botados, ¿no? En retomar su proyecto de vida, en tener sus propios intereses, para que no estén volcando eso en los hijos, ¿no? Y sobre todo entender que sus hijos no son ellos, no porque a ti te pasó esto y no hiciste esto y desperdiciaste esta oportunidad, no significa que tu hijo va a hacer lo mismo, ni tampoco va a tener la misma oportunidad, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que siento que a los papás les cuesta mucho trabajo entender, que sus hijos no son ellos, ¿no? Que son personas separadas, con intereses distintos, con emociones distintos, con planes distintos. Y por estar tan enfocados en que no quiero que repita esto, en lo que no quieren que repita, ¿no? Se olvidan de preguntar qué es lo que ellos sí quieren hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son los intereses de mis hijos? ¿Qué es lo que ellos quieren para sí mismos? ¿En qué clase de personas se quieren convertir? ¿Qué quieren estudiar? Que quieren estudiar, en vez de estar tan enfocados en que no repitan los errores que yo cometí o en que sean como yo quiero que sean. Claro, y como padre te tengo una noticia, igual se van a equivocar. Claro. ¿No? O sea, igual. Pero entonces van a tener sus propios aprendizajes, ¿no? Hay una frase en el libro en el de Paternidad Libre de Gritos que dice, si no les damos la oportunidad de equivocarse, ¿no? Van a terminar viviendo vidas prestadas, ¿sí? Porque entonces van a terminar cometiendo tus errores y no los propios, ¿no? Y necesitamos que cometan los propios porque son los aprendizajes que les toca generar. Claro. Y aparte va a sobrevenir una culpa a los padres, ¿no? Entonces ya no le permití, porque llega un momento que como padre te cuestionas, y te lo digo a título personal como madre, ¿no? Donde te cuestionas si lo estás haciendo bien o mal, o que empiezas a ver los resultados, y es donde dices, caray, creo que la regué por aquí, ¿no? Y entonces cuando sobreviene eso, no solamente tiene un impacto en los hijos, también tiene un impacto en ti como padre, donde te sientes culpable, donde dices, híjole, pues debí de haber soltado esto, debí de haber trabajado más en mí, o digo, cada caso es completamente diferente y personal, pero como padre sí te puedo compartir que es durísimo darte cuenta cuando hiciste eso, porque yo me vi, yo confieso que yo me vi en algún momento así como esta madre controladora y quiero que todo salga perfecto. ¿Y sabes qué me pasó? Algo muy curioso, Sam, y se los comparto a la audiencia. Cuando solté el control fue cuando mis hijas se volvieron ordenadas, cuando se volvieron responsables, cuando se volvieron incluso, ¿qué crees? Más amorosas y muy empáticas conmigo y con su papá, ¿no? Entonces, ese fue el descubrimiento para mí como madre, y hoy se lo comparto a los padres desde esta experiencia donde es bien chistoso. Cuando sueltas el control es cuando todo empieza a funcionar. Sí, claro. El autor de Paternidad Libre de Gritos dice
que los hijos vinieron a esta tierra a convertirse en sí mismos y lo que necesitan es que sus papás les den chance, ¿no? Les permitan hacerlo. Sí. Bueno, pues antes de irnos, cuéntanos rápidamente tu último tip. Mi último tip. Tip. Mi último tip es que vengan a mi taller. Ese es mi último tip. Que se metan a mi canal de YouTube y escuchen todas mis conferencias. Exacto, claro. Vengan a mi taller de paternidad libre de gritos. Abro grupos. El 7 de febrero inicio un grupo mixto para papás de hijos pequeños y papás de adolescentes. Eso, que compren el libro. O sea, yo no recibo regalías porque no lo escribí yo, pero es para mi gusto este libro. Es un libro que tendrían que tener todos los papás en su mesita de noche. Repítenos el autor, por favor, Sam. El autor es Hal Runkel, H-A-L Runkel, lo publica Editorial Trillas. Acaba de salir la nueva edición, lo acabamos de editar, entonces está así, pues maravilloso. Salidito, ¿no? Del horno. Está salidito del horno la última edición. Lo encuentran en cualquier librería, Gandhi, Sótano, Amazon, en las casas editoriales de Trillas. A veces lo encuentran también en Sanborns. Y es un libro pues bastante accesible, cuesta menos de 200 pesos y es una joya de verdad. ¡Qué maravilla! Pues esa sería mi último tip. Bien jugado, querida, bien jugado. Muy bien. No, yo de verdad desde mi experiencia como tu alumna recomiendo ampliamente tus procesos. Repito, y no es guayabazo como dicen. La verdad es que sí fue toda una experiencia estar compartiendo contigo todo un año de conocimientos, incluso creo que mutuos, pero de estas visiones que nos abren muchas posibilidades, ¿no? Desde el conocimiento, porque el conocimiento es poder, ¿no? Y entonces, pues, a conocernos, a conocer, a admirarnos, digo yo, siempre hay que admirarnos como si fuéramos niños, ¿no? Todos los días de algo nuevo que podamos aprender, y espero que hoy hayamos podido aportarles algo valioso a los padres, a los hijos, a los hermanos, incluso a quien no tiene hijos, como tú dices, ¿no? Porque a los tíos, a los que también somos tíos, a los que también somos incluso padres adoptivos, porque yo tengo muchos hijos adoptivos de las amigas de mis hijas. Yo también. ¿No? También. Que también a veces incluso es muy bonito porque vienen a casa y comparten, y también nos volvemos un poco padres de ellos, luego los tíos, ¿no? Entonces finalmente nunca nos va a sobrar el conocimiento, y el crecimiento personal siempre nos va a enriquecer de la forma en la que venga, ¿no? Claro. Vamos a abrir los brazos y estar dispuestos a recibirlo, porque dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Exacto. Y hoy agradezco que hayas aparecido en mi vida como mi maestra. Mil gracias. Que hayas compartido. Sam, una charla deliciosa. Muchísimas gracias. Gracias por lo que hoy aprendí de ti. Y pues espero que no sea la última vez que nos acompañes por acá a platicarnos, a platicar de tus proyectos, a platicar de lo nuevo que hagas. Claro que siempre eres bienvenida al espacio, y pues no me queda más que decirte, por favor, diles tus redes para que te sigan, para que te busquen. Claro ¿Cómo estás? En Facebook me encuentran como Samantha Barocio Rocha Oficina. Ahí es donde generalmente comparto fechas de nuevos talleres, este tipo de información. En Instagram me encuentran como Help I'm a Mom. Y ahí comparto más contenido, ¿no? Más información, tips, etcétera, para los padres de familia. Esas son las que más utilizo. Y también, si tienen cualquier duda, me pueden mandar un WhatsApp a mi WhatsApp de la oficina, que es 55 1473 5125. De Ciudad de México, para quien esté fuera. Ciudad de México, que te pueda buscar, claro. Y
Y pues bueno, ahí estaremos poniendo tus redes en las páginas. Obviamente los invitamos a compartir esta charla si te pareció de valor, y si no, también compártela, porque siempre digo, tú no sabes a quién sí le puede hacer sentido, a quién le puede aportar algo, ¿no? Y también compartiendo esto es una forma de generar abundancia para ti mismo. Entonces, pues te pedimos que le des un like, que lo compartas, que le digas a alguien, oye, mira, ve a ver a Sam, o ve a ver a Continuando la Plática, o ve a este taller, no sé, o investiga, porque a veces no sabemos por dónde, ¿no? Y entonces, qué mejor que dejarnos acompañar por profesionales como tú. Mil gracias. Pues muchísimas gracias, Sam, y hasta la próxima. Claro que sí, hasta pronto. Gracias.